9 de la mañana con 6 minutos, estamos en Radio Exitosa 95.5 FM. Bueno, la campaña electoral ya empieza a agarrar viadas, para decirlo coloquialmente. Vamos a conversar ahora con dos hombres vinculados a las Fuerzas Armadas, el general Daniel Mora, ex ministro de Defensa y vocero de Todos por el Perú, la agrupación que lanza a Julio Guzmán como candidato presidencial, y el general Edwin Donaire, ex comandante general del Ejército, quien postula con el número 5 por Ayacucho por la agrupación Alianza para el Progreso, que lanza a la presidencia de la República a César Acuña. La idea, por la propia naturaleza profesional de ambos, era discutir el tema de la seguridad, pero sin duda está en agenda la coyuntura, así que encantado de que puedan también tocarla a su libre criterio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Juan Carlos. A ver, ambas sorpresas de alguna manera, Acuña y Guzmán, una un poco precoz y la otra, Guzmán, que acaba de aparecer con fuerza hace 2 o 3 semanas, moviendo el tablero de los políticos tradicionales. En una de esas van a tener que definir entre ustedes, entre Acuña y Guzmán, cuál de los dos pasa a la segunda vuelta, y va a ser en consecuencia una lucha encarnizada. Bueno, yo elegí apoyar a Guzmán a pesar de algunas invitaciones de otros colectivos políticos, en razón de que cuando conversé con él varias horas, descubrí que tenía una visión de país totalmente distinta, con énfasis en la educación. Su primer promesa, digamos, de su programa es la revolución educativa, donde prioriza el talento humano sobre todas las cosas, donde el eje para el desarrollo es la educación en el Perú, y esto es sumamente interesante, aprovechar el talento humano, sin menospreciar la forma extractivista como se ha ido desarrollando el Perú, pero ir priorizando el talento humano. La revolución también en la parte productiva y la revolución digital. Son cosas que creen en el planeamiento estratégico y cree también en que el Estado debe tener un rol regulador en toda la economía del país. Esto me hizo apoyarlo. Ustedes saben que yo no me presento a nada, pero sí tengo un colectivo social que se llama Futuro Perú, que es el que está apoyando al candidato Guzmán. Lo veo transparente. ¿Y por qué por Guzmán y no por Acuña? A ver, para meter la candela. Porque las propuestas son similares. O sea, las propuestas, si lo vemos de Alan García, Lourdes, PPK, Acuña, etcétera, para mí son más de lo mismo. Y eso es lo que cambia acá. Necesitamos que entre una nueva generación. Yo no quiero ver más en el país, y es mi opinión, a la cara de Alan García, ya no. No quiero ver más a Lourdes, no quiero ver más a PPK, no quiero ver a nada. Creo que toda la juventud también está pensando eso. El Perú merece una nueva oferta distinta, merece un proyecto distinto. ¿Y Acuña no es nuevo? Acuña es nuevo en política, es cierto que se está metiendo en política, pero yo no he visto unas propuestas muy claras, muy definidas en este tema. Ha hablado de control de precios, ha hablado de una serie de controles que ya nosotros hemos dejado en el olvido realmente, y podrían peligrar pues todo el tema macroeconómico que siempre hemos venido respetando. Ahora, no puedo evitar preguntarle sobre el tema del día, digamos, esta denuncia de plagio, usted hombre vinculado a la ley universitaria. Para mí lamentable, ¿por qué? En primer lugar, pareciera ser un problema de que en su tesis planteó un marco teórico que se llama generalmente cualquier investigación el marco teórico referencial. En el marco teórico referencial uno toma diversos autores según el tema que se trata y uno los cita, y en base a todo eso y a su propia conocimiento puede articular una contribución nueva, unas conclusiones nuevas. De eso se trata. Yo generalmente las tesis en general, yo he sido asesor de tesis y he sido curado de tesis en la Universidad de Lima muchas veces, de eso se trata, que el marco teórico referencial esté bien reseñado, cuáles son las citas, a quién acudo yo para poder presentar un conocimiento nuevo. Entonces la tesis debe ser revisada si realmente él presenta un conocimiento nuevo, porque puede haber tomado esas citas que no las ha referenciado bien como base para su conocimiento nuevo que quiere inducir, que nos quiere dar como conclusión. Si no lo ha hecho, realmente sí es un problema, porque en España, y a mí me sorprende, fundamentalmente en la Complutense de Madrid, creo que son 5 jurados en una tesis. Y es una de las mejores universidades del mundo. Son 2 doctores de la misma universidad y 3 doctores de universidades externas, o sea, de pares, que tienen que tener el mismo nivel que la Complutense.
En Europa generalmente es así. Y esos son los que aprueban o desaprueban la tesis. Hay una responsabilidad evidente de los asesores. Los asesores no han hecho hincapié en esas formas que son importantes. Si la contribución que él pensaba dar no la es, si no es una copia, eso es gravísimo. Y esto es muy grave, inclusive se pena, es un delito en España. Y es un delito en general en Alemania y en todos esos países donde hay pares. Yo pienso que se toma con cierta... Hay que esperar unos 90 días, creo que es el plazo máximo que puede tomarle en España, en Europa. Creo que por este trajín puede ser 30 días, ¿no? Y dar una solución, porque creo que esto desprestigia. Pero también hay que hacer hincapié que en Europa muchas veces, en algunos países, pero a juicio usted debería... se toma muy ligeramente las tesis doctorales y de otro tipo de los extranjeros. Más exigentes son para la tesis de los nativos que la tesis de los extranjeros. Y eso también hay que verlo. En algunos países esto se muestra así. En nuestro país es un gran problema, que la ley lo contempla. Exitosa. ¿Por qué? Porque no vale, acá el gran problema es el posgrado, más que el pregrado. ¿Por qué más que el pregrado? El pregrado, tú sales del pregrado y si sales de una mala universidad, el mercado te margina rápidamente. Pero ¿qué hacen en estas universidades de mala calidad? Que no quiero decir que la César Vallejo sea de mala calidad, estoy hablando en general. Y no quiero acusar a nadie acá. Generalmente salen y se van a hacer sus maestrías a otras universidades más prestigiadas. Y sacan sus doctorados, los compran los títulos, etc. ¿Y quién los acepta? Generalmente el Estado. Porque el Estado solamente dice, ¿tiene maestría? Ya ganas tanto. ¿Tiene doctorado? Ganas para el Estado. Para el Estado. La empresa privada todavía lo sigue rechazando porque dice, ¿dónde vienes tú? Claro, has hecho tu maestría en San Marcos, pero vienes de tal universidad. Entonces es un gran problema donde la SUNEDO tiene una gran responsabilidad en supervisar. Generalmente vemos el marco legal y no vemos el marco técnico. Escuchemos al general Donaghy. ¿Cómo está? Muy buenos días, general. Buenos días, don Carlos. Bueno, hacer cualquier aclaración sobre este tema creo que me ha ahorrado mi general Mora, porque nosotros así estemos en el retiro, siempre mantenemos el respeto, la disciplina, y así que yo de verdad que ya me ahorra las palabras, nomás creo que usted nomás ya debe hablar en general. Bueno, don Carlos, en primer lugar yo quería aclarar, yo no estoy yendo por Ayacucho, y nosotros somos disciplinados. A mí me han pedido que vaya por Lima, por una situación estratégica, en el sentido de que en Ayacucho tiene una cantidad de electorada de, no, puede ser de 200 a 300.000, ¿no? Pero acá en Lima, quizá... Creo que en Lima hay más ayacuchanos que en Ayacucho. No más ayacuchanos, sino también, y creo que acá mi general me va a dar la razón, y voy a hacer una aclaración, creen en el pensar común de la gente que jalarse un general, por ser general, le va a redituar votos. Y no es así. Son pocos verdaderamente los generales que puedan tener ascendiente profesional, moral, dentro de las instituciones. Y más aún con el personal subalterno. Quizá hasta existe un cierto rechazo del personal subalterno hacia el de arriba, por una serie de cosas, ¿no? A veces, cosas que bastantes han superado, el abuso, la corrupción y una serie de cosas, ¿no? Y creo que, así como dice el general Mora, al que habla también, sí, humildemente, también nos solicitan algunos generales o algunos partidos para coengrosar. Bueno, a su pregunta, bueno, yo creo que en este tema de la Universidad Complutense, creo que lo ha explicado bien el general Mora, pero en todo caso esta es una decisión que corresponde a la universidad, ¿no? Nosotros cualquier especulación que hagamos no pasará de ser... ¿Usted participó en las reuniones que ayer ha sostenido el comando, el equipo de campaña? Sí, sí. ¿Y qué discutieron sobre este tema? ¿Qué les decía? No, mire, acá solamente se ha preparado ese comunicado que ha sido de conocimiento de todos, en las cuales ha explicado, y redunda más en cualquier otra explicación mayor a agregar, en el sentido de que no ha mentido, tiene su certificado de doctor y
estará en manos de la universidad verificar y constatar respecto a los supuestos plagios, ¿no? Pero él no admite haber cometido siquiera un error. Él en ningún momento, yo pienso así y tengo la verdadera confianza y fe en la cual él ha explicado que sí ha hecho referencia, ¿no? A ciertas frases, expresiones o posiciones ante determinada situación, ¿no? Y creo que esto, como dice mi general Mora, yo también he trabajado mucho en este campo de tesis y puede haber, claro, no llegar al extremo del punto y coma, pero hay coincidencias de conceptos, hay coincidencias de sistemas, ¿no? Y puede llegarse en ese sentido a pensar o mal pensar en ese plagio. Pero detrás de esto, don Juan Carlos, esto es secundario, le aseguro. ¿Por qué esa persecución? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta desesperación contra Acuña que le dan por todos lados? Si no es una cosa, es otra. Y habrá, y voy a ser muy sincero en ese sentido, que pareciera que ciertos poderes, entre comillas, en el Perú, que peligraran, ¿no?, sus intereses y muchas veces lesivos al interés nacional, porque en el caso del ingeniero Acuña no tiene ningún compromiso con nadie. Bueno, le manifiestan ahí como son de burla plata como cancha. Bueno, al final tiene su dinero y sí explica con total transparencia cómo está empleando ese dinero, su dinero, ¿no? Muchos en los otros partidos, yo no quiero tampoco juzgar, menos si está la persona que no pueda defenderse acá, pero no son verdaderamente sinceros y francos, porque no se necesita ser muy estadista o contable para sacar por la cantidad de paneles, la cantidad de spots, que lo que declaran no refleja lo que verdaderamente han gastado, ¿no? Y detrás... Bueno, pero yendo al tema que nos quería convocarles, el tema de la seguridad. Inseguridad es uno de los grandes problemas del país, junto a la corrupción, junto a la desaceleración económica, etcétera, y se espera que los candidatos hagan algo muy efectivo, no solo efectivo, muy efectivo, apenas ocupen el poder el 28 de julio del 2016. Si tuviesen ustedes que resumir en 2 o 3 puntos principales, ¿qué proponen sus respectivas agrupaciones, Todos por el Perú y Alianza para el Progreso, para ese tema? Voy a dejarle a mi general la prioridad y después yo contesto. El problema no es un solo tema ni de la policía, es un tema holístico en todo el sentido de la palabra. La responsabilidad que tiene, le pongo un ejemplo, si un policía detiene a un presunto delincuente, pueden pasar dos cosas: si lo libera o lo pasa al fiscal. Si lo pasa al fiscal, está haciendo bien las cosas; si no lo pasa, hay corrupción. Igual pasa con el fiscal, puede mandarlo al juez o no. Y si no lo manda es porque hay corrupción, y el juez pasa igualmente lo mismo, y pasa igualmente en el INPE, etc. Es decir, un problema que genera totalmente la corrupción. Dentro de esto, en cualquier solución que se plantee, está el tema policial. En cualquier estrategia que podamos plantear, la policía juega un rol fundamental. Hemos tenido errores que se han cometido a lo largo de los años que muy poca gente lo dice. Por ejemplo, la cuestión de unificar la Policía Nacional entre un solo... Fue un error. Fue un error porque estaba la PIT, que era bien eficiente. Yo les cuento, hasta en la Fuerza Armada habían 2 PIT que trabajaban también en inteligencia, inclusive. Así, asignados ahí. Yo fui de subteniente a profesional, por su capacidad, y trabajaban con la Fuerza Armada. Expertise, digamos. Por su expertise. Y yo los encontré en la frontera. Entonces, ¿cuántos PIT había en esa oportunidad? ¿Cuántos detectives? 18.000, 16.000 a 18.000. ¿Cuántos hay ahora con esta decisión voluntarista? 4.000. Cuando el país ha pasado toda una etapa desde el 89 a la fecha. Se comprometió a policías en la cuestión de fronteras, cuando eso lo tenía que ver los servicios públicos esenciales, etcétera, los penales, la republicana, ¿no? Y se
se desespecializó, si puede ser el término, a la policía. Claro, la republicana hacía lo que hoy muchos proponen que haga la Fuerza Armada. Ah, sí, entonces... Cuidar locales públicos, centros penitenciarios. Todos los servicios públicos esenciales. Eso lo hacía la republicana. Hemos retrocedido, pues. Y Todos por el Perú plantearía y después se viene, regresar a esa... claro, y después se viene, sí, especializar más. Y después se viene, por ejemplo, el 24x24, que todo el mundo critica, pero ¿quién lo dio? Lo dio Fujimori, el 92 o el 93. Claro. El 24. Y eso ha causado un problema de 30 años, o de 20 y tantos años, y ahora sí, para recuperar el 24x24, que se está recuperando, pero el policía se acostumbró a recibir una asignación mayor que le daba la misma policía, trabajando la mitad del tiempo como si fuéramos un país como Suecia, etcétera. En ningún país del mundo el policía trabaja la mitad del tiempo. Y todavía yendo contra la Constitución, porque la Constitución dice, tanto la Fuerza Armada como las fuerzas policiales, sus remuneraciones son equivalentes. Al tú reducirle a la mitad, el policía realmente trabaja 15 días. Sin embargo, de la Fuerza Armada trabajan los 30 días y ganan lo mismo. Es decir, están ganando el doble equivalentemente. Entonces, en el tema de la policía hay que recuperar la especialización. Las comisarías nunca se han ubicado estratégicamente de acuerdo a la criminalidad, el observatorio, lo que sea. Se ha ubicado porque alguien donó un terreno, yo lo he visto, alguien regaló una casa y ahí se ubicó la policía. Entonces tú tienes distritos que tienen 4 comisarías y otros distritos que no tienen ninguna o una. Y ubicadas... Claro, o porque el alcalde le dio el terreno y punto. Entonces no hay una distribución estratégica en la policía, hay que redistribuir. Hay un diseño de comisaría ideal, donde ya se ha hablado muchas veces de una comisaría donde tenga el juez de paz para delitos menores, donde tenga calabozos, etcétera, etcétera, donde tenga sus buenos alojamientos los policías. Tú te vas al RAE y encontrarás pues una comisaría donde hay camarotes que llegan hasta el techo, donde el oficial y los suboficiales se mueren de calor. Se ha ido mejorando, pero no se le da el verdadero confort al policía. Ya tenemos la cantidad suficiente que se ha alcanzado de los estándares internacionales de un policía por cada 250 habitantes. ¿Qué falta? Su redistribución. Falta especializar más al policía. ¿Se tiene cuerpos de élite? Sí, la DIRANDO, la lucha contra el narcotráfico, el grupo Terna, etc. Hay que perfeccionarlo más. Y fundamentalmente, capacitación. Tú no puedes sacar un policía en un año. Antes de sacar a policía se llegó a sacar en 4 meses, 6 meses. Claro, pero quería precisar sobre el primer punto. Se propone entonces volver a la policía de investigaciones, policía especialidad dentro de la Policía Nacional. Pero ya bajo el mismo concepto de Policía Nacional. Bajo el mismo concepto de nacional, incidir en la preparación de la investigación. Desde la formación inclusive. Como tenemos nosotros en las Fuerzas Armadas, ¿no? A partir del segundo año, que son 5 años, cada uno elige su especialidad. Yo soy ingeniero, el comandante general también es ingeniero. Entonces, ¿por qué? Porque elegimos nuestra especialidad justamente en el segundo año, pero ya hemos tenido una formación inicial fuerte, igual, común, disciplinada para todos, y después escogemos nuestra especialidad. Y creo que ahí tendríamos potenciar la inteligencia, potenciar la investigación, porque ahora son bandas organizadas, son crimen organizado. Y creo que eso es lo fundamental en nosotros. La redistribución, el patrullaje y el alcalde. También tiene, los alcaldes, los gobiernos locales también tienen responsabilidades. La basura genera violencia. La oscuridad genera violencia. Eso está estudiado. Entonces, eso está estudiado, ya hemos diagnosticado. Los parques descuidados, los espacios públicos descuidados generan violencia. Generan violencia. Entonces, vean lo que se hizo en Barcelona, ¿no es cierto? Puede usar el método de Barcelona, de tener, pues, en el Callao, tú tienes un nightclub por acá, otro nightclub a no sé cuántos kilómetros. Bueno, en Barcelona pues se alineó todo eso, espacios públicos de recreación, la policía de proximidad o comunitaria, que simplemente es un nombre porque el policía está en la calle. Necesitamos más presencia de policía en la calle, también más presencia de policía en la calle, más patrullaje, también más patrullaje. ¿Cuáles serían los puntos principales? Yo complementaría lo que ha dicho mi general Mora. Mire, aquellos que hemos tenido la suerte, y pocos, creo que mi general Mora, de haber participado en la guerra subversiva contra el terrorismo, nos ha dado mucha experiencia, y si analizamos el modus operandi de la delincuencia, del sicariato, de la extorsión, es similar al terrorismo, ya que actúa en forma sorpresiva, actúa en forma clandestina. Entonces, yo he estado en 4 oportunidades en zona de emergencia, y como sabrá mi general, en algunos casos creen haberme hecho un daño, porque así era.
mándalo al brazo de castigo, mándale a tal o cual sitio, ¿no? Está bien. Yo, como cholo provinciano, porque eso sucedía también en el ejército, manda a los cholos allá, pues, a la frontera, a la punta del cerro, ¿no? Y yo, así... General Mora se salvó. No, pero él es blanquito. Trabajo de oficina, no más hacía. ¿Qué vas a comparar Mora con Donaire? Pues, Donaire pues, es de las alturas de los orígenes rurales, cholo pero superado. Bueno, entonces, a mí me ha dado mucha verdad. Entonces, para mí, este tema, yo lo actuaría netamente con la labor de inteligencia. ¿Cómo se ha combatido el terrorismo? A través de la participación de la Fuerza Armada, Policía Nacional y los comités de autodefensa, en las cuales el Estado verdaderamente es indignante que como, gracias a esa Fuerza Armada, a esa Policía Nacional, que somos una generación que ha combatido el terrorismo, le ha dado espalda, quitándole, entre comillas, un poco de la cédula viva. Pero vayamos a este tema con el tema de inteligencia, que de verdad, con la labor de inteligencia. Y voy a poner un ejemplo burdo, poner un policía con su pollera y sus tacos y su peluca en una esquina de una zona peligrosa, es más efectivo que pongan 10 policías uniformados en ese sitio. O sea, qué importante es la labor de inteligencia. Eso es uno, digamos, en la parte represiva. Pero vayamos un poco más allá, que nadie, o somos tan rigurosos y severos en calificar al delincuente. Si nosotros hubiéramos nacido en el lugar donde nació ese delincuente, que no ha tenido la educación que hemos tenido, que ha tenido maltrato físico, maltrato psicológico, no ha tenido la oportunidad de ir al colegio, no tiene oportunidad de trabajo, quizá seríamos peor que ese delincuente. Entonces vayamos a la fase preventiva, que propicia mucho el ingeniero Acuña, que manifiesta también el general Mora, es respecto a la educación, ¿no? La capacitación, pero de los ciudadanos, ¿no? En las cuales se incentive los valores éticos y morales. El general Mora menciona, hoy los policías salen con un año de estudios. Ya. ¿Debería ser cuánto? Normalmente... 3 años, es lo que era antes, ¿no? Para oficial, 5 años. 5 años para oficial, ahora lo saca. Ahora nosotros tenemos una propuesta en la cual, porque es costoso capacitar a un miembro de la policía, pero tenemos los licenciados. Los licenciados es una fuerza importante que muchas veces las han dejado de lado, o los comités de autodefensa, que pueden complementar a la Policía Nacional con un menor tiempo de capacitación, porque saben usar las armas. Y por otro lado, también estamos preparados nosotros, porque acá hay un tema, si debe o no debe participar. Mi posición particular es que sí, las Fuerzas Armadas, y lo pide el pueblo, que participe las Fuerzas Armadas en la seguridad, sí debe participar. Primero, porque es un... Ya. El Callao, por ejemplo. Ya, aparentemente, ni siquiera la presencia policial ha logrado... Mire, yo le explico, justo lo que hablaba de esta especialización. Se emplea mucha gente de la policía, quizá en labores por la especialización de turismo o darle seguridad a un banco. Si nosotros podemos relevar a todo ese personal que pasivamente da seguridad a los servicios públicos esenciales, podemos nosotros cumplirlo. Y mire, todos los años nosotros enviamos gente a Haití. Estamos preparados nosotros y vamos 250, un contingente cada 6 meses de 250 hombres del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en labores de seguridad en Haití. Y en ese sentido creo que sí estamos preparados, y para aliviar, en ese sentido no me quiero referir a la incapacidad de la policía, sino a las limitaciones en sus recursos logísticos y personal. Pero, y además también yo quería agregar, las Fuerzas Armadas o el servicio militar no es correccional, pero tampoco esto del servicio militar obligatorio debe ser un compromiso de honor y un deber moral de todos los peruanos. Le aseguro, señor periodista, todo joven que entra al ejército, ¿no?, se le enseña, y no hablemos de 2 años, hasta en 6 meses, sobre estas cuestiones tan importantes del ciudadano, que está dando lugar a la inseguridad o al pandillaje, a la delincuencia, etcétera, que es enseñarles sobre los valores éticos morales, los valores cívicos, patrióticos que están venido a menos. Yo pregunto, ¿quién es Andrés Avelino Cáceres? ¿O qué significa la bandera? ¿Qué significa el honor? ¿Qué significa el valor? ¿Qué significa la honestidad? Entonces, creo que en este tema de seguridad debe ser holístico, que debe converger
no solamente la parte del Ministerio Público, la Administración de Justicia, sino también las Fuerzas Armadas involucrarse, pero relevando en aquellos puestos donde puede la Policía Nacional aliviarle en esas labores de seguridad. Yo quisiera agregar una cuestión. La capacitación debe ser permanente. Es decir, no es que salga de la escuela. Y ya nunca más. Y nunca más. Ese es el gran problema. Nosotros en las Fuerzas Armadas, nuestra capacitación es permanente, hasta grado de general inclusive. Entonces acá esas escuelas, que hay como 20 y tantas escuelas, que ya no tienen la capacidad, no tienen la capacidad, pero ya no la necesidad de poder sacar más policías. Entonces deben usarse para recapacitar permanentemente al policía. Y que eventualmente sean requisitos para ascender, ¿no? Así es. Y es requisito en nosotros, en todas las Fuerzas Armadas. Claro. Nosotros tenemos la educación continua que tenemos en las Fuerzas Armadas. Acá se olvida. Entonces, usted encuentra un policía gordo, todo, que no puede correr frente a un delincuente, y nosotros nos ven el estado físico, nos ven permanentemente eso a lo largo de toda nuestra vida. Es un factor. Y la Fuerza Armada, en mi opinión, puede hacer recorridos, patrullajes. Que eso, por ejemplo, tuvo muy buen resultado en Pachacute, cuando se formó Pachacute. Y se fueron 2 batallones de la Marina, Infantería de Marina, que hasta ahora lo recuerdan. Y si usted va y piden que entre la Marina. Claro, claro, ahora en el Callao la gente pide. ¿Pero por qué? Porque se paseaban los patrullajes que se hacían de la Marina, eran bastante exigentes. Disuasivos. No, disuasivos. Pero de ahí a entrar nosotros al enfrentamiento policial. Yo no creo que los sicarios tengan respeto por un hombre de uniforme. Así es. Le meten 100 y encima se roban armamento de guerra. Así es. Entonces, ¿cuál es el problema? Que también salimos enjuiciados por derechos humanos. Entonces el suboficial, el oficial no quiere meterse en tantos problemas. Me dice, pues le meto un balazo a este y después me hace un juicio. Y ahí me arruinaron la carrera y estoy años, 15, 20 años en este tema. General Donaire, General Mora, muchísimas gracias. Muy amable. General Donaire va con el número 5 en las listas por Lima al Congreso de la República, Alianza para el Progreso, y el General Mora, vocero de Todos por el Perú. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a una pausa amigos, y regresamos con los analistas políticos Fernando Tuesta Soldevilla y Hugo Guerra Arteaga para comentar la coyuntura. En un instante estamos de vuelta.